Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a mi canal, Mi Hogar Camino al Cielo. Hoy tenemos el repaso de escuela sabática. Es la lección número 8, eh, la sabiduría para vivir con rectitud. Sábado 24 de febrero. Vamos a estudiar este bonito tema, esta lección de escuela sabática que nos trae. Vamos a poner el material en pantalla para poder tener el repaso de hoy. Este, este, este repaso que nosotros vamos a tener es el repaso en el cual vamos a hablar acerca de la sabiduría, ¿no? Que Dios quiere que su pueblo tenga. Ya estamos compartiendo ahora la pantalla, vamos a continuar. Dice Escuela Sabática, sabiduría para vivir con rectitud. Aquí tenemos, permítanme ajuste rápido aquí. Muy bien, entonces vamos a continuar. Aquí tenemos, empezamos siempre con el versículo de memoria. Enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Este Salmo 90:12, vamos a empezar con el comentario bíblico acerca de este Salmo 90:12. Dice, necesitamos meditar en la brevedad de la vida para poder emplear sabiamente el tiempo que Dios nos concede. Necesitamos meditar, dice, eh, en la palabra de Dios, porque realmente nuestra vida es corta, relativamente corta, y tenemos que sabiamente pues emplear el tiempo que Dios nos ha dado. Por eso, la oración en ruego a Dios de que nos enseñe a contar nuestros días para que podamos adquirir un corazón sabio, refleja un compromiso continuo de ser fieles al Señor. Esto de contar los días refleja que un compromiso continuo, día a día. Basta al día tu propio afán. Ese es lo que nos está mencionando y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Algunos métodos de cómo nosotros podemos estudiar la palabra de Dios, cómo podemos acercarnos más a Él. La primera parte dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Y aquí tenemos la pregunta que vamos a contestar en este espacio de escuela sabática. Dice, utilizando el Salmo 119, básicamente dice, ¿cómo debemos guardar los mandamientos de Dios y cuáles son las bendiciones que recibimos al guardar? ¿Cómo debemos guardar y qué bendiciones recibimos? Empezamos diciendo que la palabra guardar, muchas veces nosotros creemos, pues si le guardamos algo, una moneda guardamos y la escondemos, pero aquí en lo que dice la Biblia no se refiere a eso. La palabra guardar en el hebreo se dice shamar. No, aquí está la palabra shamar y aquí están las palabras hebreas, que básicamente lo que quiere decir es cumplir, guardar, meditar, ¿no? Cuando decimos guarda los mandamientos, es cumplir los mandamientos, es meditar en ellos. Esa es la manera de guardar los mandamientos de Dios que el Señor nos pide. Salmo 119 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, ¿no? Felices son aquellos o debemos ser felices, todos aquellos que queremos y nos esforzamos por su voluntad para guardar sus mandamientos, para meditar en ellos, para cumplirlos. De ningún modo son dos caminos diferentes. Andar a la luz del rostro de Dios implica cumplir la ley de Dios. De mismo modo, caminar en la ley del Señor implica buscar a Dios con todo el corazón. No hay dos caminos. Hay un solo camino, nos dice la lección de hoy. ¿Por qué? Porque realmente hay un solo camino, el camino de la obediencia. Vamos a ver un poquito, dice, aquí encontramos nosotros el camino, un camino de justicia, no un camino de la ley. Hay un pasaje que dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es de muerte. Así es que eso es lo que Dios nos está diciendo. Nos está pidiendo que caminemos por el sendero de su ley, ¿no? Por amor y por gracia. Así es que miren este comentario que nos trae la lección. Guardar los mandamientos de Dios
no tiene nada que ver con una observancia legalista de las normas divinas. Al contrario, consiste en un buen entendimiento de la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal. Dice, guardar los mandamientos de Dios no es nada legalista, ¿no? Sabemos nosotros que en el tiempo de Jesús el legalismo estaba mucho en vigencia, pero nosotros debemos de entender que guardar los mandamientos de Dios no es legalismo, es que es diferenciar entre el bien y el mal, es cumplir lo que Dios nos quiere decir, no es pedir al Señor la sabiduría suficiente para entender qué es bueno y qué es malo. Y Dios nos dice, y Dios nos declara. En 1 de Crónicas 22 dice, y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová, tu Dios. Que Dios nos dé entendimiento y prudencia, ¿no? Estas palabras, el comentario bíblico nos dice muy interesante en relación a este versículo. ¿A quién se refiere este versículo? Aquí dice, el ferviente deseo de la oración de David era que Salomón pudiera tener sabiduría. Este deseo paterno probablemente fue uno de los factores contribuyentes para que Salomón en su sueño eligiera la sabiduría cuando se le dio la oportunidad de escoger cualquier cosa que deseara para sí. Este versículo nos dice aquí, Jehová te dé entendimiento, son palabras que dice David para su hijo Salomón. Y el comentario bíblico lo dice que este consejo que Dios, que David le da, es el que utiliza Salomón más adelante para escoger la sabiduría para poder dirigir a su pueblo. Y aquí podemos nosotros parar un instante porque ese es lo importante del ser humano, saber escoger, ¿no? Lo bueno para poder gobernar nuestra vida, no gobernar un reino como iba a gobernar Salomón, pero sí nuestra vida debe ser gobernada con el escogimiento correcto de lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, la voluntad de Dios. Dice el Salmo 119, 105, dice, mucha paz gozan los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y eso es lo que tantos problemas que hay en este mundo realmente, hay tantas dificultades de todo índole y lo que necesitamos es paz, ¿no? Mucha paz gozan los que aman su ley, ¿no? Y no hay para ellos tropiezo. Vamos adelante, sigamos. La segunda parte dice, enséñanos a contar nuestros días. Eso nos toca hoy, en este día. Nos enseña a contar los días. Vamos a utilizar el Salmo para contestar esta pregunta. ¿Cuál es el dilema del ser humano? ¿Cuál es el dilema del ser humano? La palabra dilema quiere decir situaciones en las que es necesario elegir entre dos opciones, igualmente buenas o malas. ¿Cuál es el dilema del ser humano? Que tenemos que elegir qué es bueno y qué es malo. Y para poder elegir tenemos que saber lo que es bueno y malo. Por eso es los mandamientos y su palabra nos revela. En el Salmo 90 sitúa el dilema humano en el contexto del cuidado de Dios por las personas como su creador. ¿A qué se refiere este texto? Si bien es cierto, debemos nosotros elegir un lugar, un camino, elegir lo bueno, y nosotros como podemos decir, hasta es fácil, ¿no? Elegir lo bueno porque sabemos que Dios nos protege y nos cuida. Sin embargo, lógicamente nosotros los seres humanos somos tan complicados que a veces no elegimos lo correcto, ¿no? Y elegimos lo malo. El Salmo 90 tiene estas tres divisiones: la eternidad de Dios y la pequeñez del hombre, del 1 al 6, la cólera divina y los pecados del hombre, del 7 al 12, ansias de rehabilitación nacional, del 13 al 17. Eso es lo que nos trae el Salmo 90. Vamos a ver un poco más. Salmo 90, el versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación conforme al temor que se te debe? Este pasaje está relacionado con el de Dios, pero también con el temor que nosotros tenemos hacia Él. En el Salmo 85 nos aclara un poquito esto de la ira de Dios. Salmo 85, 3. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. La ira de Dios está reprimida por su amor. Si su amor no reprimiera su ira, el ser humano sería destruido.
por los pecados que tenemos, por lo desobedientes que somos. Pero Dios reprime su ira por el amor al ser humano, porque de tal manera amó Dios al hombre, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de nuestro Dios. Y por eso su ira está reprimida. Miren este comentario, no se olviden que habían mencionado que la ira está relacionada con el temor que nosotros debemos tener a Dios. Miren lo que dice este comentario de una. Dice, y tu ira es conforme al temor que te es debido. El nivel de la ira de Dios se correlaciona con el temor de Dios del ofensor, o sea, del hombre. O sea, la ira está correlacionada con el temor del ser humano. Mientras más nosotros tenemos temor a Dios, mientras más obedecemos a Dios, la ira del Señor está siendo más reprimida por su misericordia y por su bondad, ¿no? Aquí tenemos también un comentario del comentario bíblico de Ginebra que dice, si la vida del hombre por su brevedad es miserable, lo es más aún si tu ira está sobre ella, como solo lo saben los que le temen. Es que la brevedad del ser humano, la vida es corta para nosotros, sabemos que es, pero siendo corta tenemos que ser obedientes a Dios. Y muchas oportunidades, sabiendo que nuestra vida es corta, sabiendo que los días avanzan, nosotros en vez de acercarnos a Dios, de pronto a veces nos podemos alejar. Entonces es que debemos tener el temor hacia Dios, ¿no? El temor de que Dios se pueda separar de nuestra vida. Dios refrena su justa ira, perdón, Dios refrena su justa ira y vuelve a extender su gracia. El salmista exclama, refrena su ira, extiende su gracia. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Dado a entender que nadie ha experimentado nunca el pleno efecto de la ira de Dios contra el pecado, por lo que hay esperanza de que la gente se arrepienta y adquiera sabiduría para vivir rectamente. Porque nadie ha experimentado la ira de Dios, por lo menos en esta era en la cual vivimos. No ha experimentado. ¿Por qué? Porque su ira está reprimida por su amor, ¿no? Envió a su Hijo. El Salmo 92, enséñenos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñenos a contar nuestros días. Es interesante lo que quiere decir al contar nuestros días. ¿Cómo es esto de contar nuestros días? Contar nuestros días, nuestros años que vamos cumpliendo. ¿A qué se refiere? El comentario bíblico nos dice lo siguiente. Necesitamos meditar en la brevedad de la vida para poder emplear sabiamente el tiempo que Dios nos concede. Debemos meditar, como ya hemos mencionado, el costo de nuestra vida. ¿Y qué debemos que hacer? Es meditar, acercarnos a Él en el corto tiempo que se nos ha otorgado, porque no sabemos qué tiempo estamos otorgados. Sin embargo, es algo interesante lo que nos comenta la Gemara, que es el Talmud. Muy interesante esto en relación a contar los días. Dice, eh, la Gemara responde en relación a esta pregunta. Con respecto a sus días, es decir, deberían dedicar un tercio de cada día a la Biblia, a la Mishnah y el Talmud respectivamente. ¿Qué nos dice? ¿Qué enseñanza nos podemos sacar de este comentario de la Gemara? Que nosotros debemos contar los días y los días son contados podemos decir, a favor de nuestro Dios cuando apartamos un tiempo para la oración, para el estudio de su palabra, para comprender lo que Él nos quiere decir. Ahí se cuenta un día. Mientras nosotros no hacemos eso, los días no son contados. Son, podemos nosotros, disculpen lo que puedo decir, es desperdiciados, ¿no? Si nosotros no nos dedicamos a nuestro Dios. No importa lo rápido que pase nuestra vida, qué promesa tenemos en Jesús, qué esperanza tendríamos sin Él, ¿no? No importa qué pase, pero tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, abogado tenemos, ¿no? Porque si no, pues la ira de Dios se hubiese manifestado. Vamos al siguiente. La prueba del Señor. Vamos a hablar acerca de la prueba, de las pruebas que tenemos. El Salmo, aquí tenemos los salmos que vamos a estudiar y contestar esta pregunta. ¿Qué implica la prueba divina en esos textos? ¿Qué implica una prueba? ¿No? El Salmo 81:7. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé
junto a las aguas de Meriba. Aquí dice, clamaste a mí en esta prueba y habla en relación a las aguas de Meriba. ¿Qué pasó en estas aguas? Vamos a leer un poquito. Dice en Éxodo 17, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb. Golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberás y el pueblo beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, está pues Jehová entre nosotros o no. Mira esta última parte. ¿Está Dios con nosotros o no está con nosotros? Hermano, es la presencia de Dios. No se determina si tenemos algo bueno o tenemos algo malo. La presencia de Dios se determina porque Dios nos ha dado la vida y la oportunidad de la salvación a través de su Hijo, Jesucristo. El pueblo de Israel estaba completamente, digamos, fuera de sí cuando se encontraban en una necesidad. No tenían agua. Y tal vez hasta podemos entender, en el desierto, sin agua, la gente anhelaban regresar a Egipto. ¿Qué significa esa más y Meriba? Vamos a ver lo que significa esto. La palabra masá viene del strong, que quiere decir prueba, y también quiere decir sufrimiento. Es una prueba del hombre, es una prueba del hombre, es una prueba, es un sufrimiento que tuvieron el pueblo de Israel por falta de agua y que tenemos nosotros por muchas razones. Tenemos sufrimientos, tenemos problemas en este mundo, pero también tenemos lógicamente alegrías, ¿no? Y tal vez para el Hijo de Dios es más alegrías que sufrimientos, pero tenemos estas pruebas. ¿Qué dice la palabra Meriba que, que encontramos aquí, según el término hebreo? ¿Qué significa? Altercado, rencilla. Una prueba, un sufrimiento nos lleva a un altercado. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Debemos tener mucho cuidado de que nosotros cuando tengamos una prueba dolorosa, tengamos una prueba, un sufrimiento, tengamos una rencilla. Y a veces no entendemos lo que nos pasa o lo que pasa en nuestras vidas. Y tal vez a veces cuestionamos a Dios, pero debemos estar siempre firmes, sabiendo que no hay otro lugar en el cual debemos ir, sino a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesús. La referencia de Meriba transmite un doble mensaje. ¿Cuál es el primer mensaje? El pueblo de Dios no debe repetir los errores de las generaciones pasadas. Al contrario, debe confiar en Dios y seguir su camino. Ese es lo primero. El segundo, dice aquí, en segundo lugar, aunque el pueblo fracasó en la prueba, Dios acudió a su rescate cuando estaba en apuros. Aunque somos negligentes, ¿no? El pueblo de Dios era duro, sin embargo el Señor estaba ahí para ayudarles, bendecirles. La gracia salvadora de Dios en el pasado ofrece garantías acerca de la gracia de Dios a las nuevas generaciones. Lo que nosotros leemos en el pasado, cómo Dios trabajó, cómo Dios obró en el pasado, eso nos da confianza para que nosotros podamos tener hoy también esa certeza de que Dios nos va a ayudar. Salmo 105 muestra que las dificultades fueron en medio de Dios para poner a prueba a la confianza eh, de José en la palabra de Dios acerca de su futuro. Aquí encontramos nosotros a José. Este salmo nombre toma la palabra de José porque José fue un hombre muy probado por Dios. Y según el Salmo 105, dice, envío un varón delante de ellos a José. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesto su persona hasta que ahora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová, ¿qué pasó? Lo probó. ¿Lo probó a quién? A José, ¿no? Y si probó a José, seguramente nos estará probando a nosotros como sus hijos también. La palabra probó es saraf, ¿no?
Sarab, que significa básicamente fundir un metal. Esa significa la palabra Sarab. Sarab. Significa que es fundir un metal. En algún momento cuando yo trabajé en esto de fundir los metales, cuando se funde un metal, cuando llega ya a un punto de calor, arriba del metal aparece una pequeña señal oscura que es, que es lo impuro, ¿no? Y eso se limpia con el fuego. Así es que una prueba es, dice un artífice, ¿no? Se refiere a fundir, a limpiar o probablemente purificar. Así es que la finalidad de una prueba es que básicamente purificar, ¿no? Y las pruebas, pues, si nosotros utilizamos esa prueba, si nosotros salimos de esa prueba confiando en Dios, entonces nos dice que esta prueba nos saca más purificado, más confianza en Dios, ¿no? Porque si pasamos una prueba con la palabra de nuestro Dios, confiando en Él, entonces salimos más fuertes espiritualmente. Así el objeto de la prueba de Dios sobre la fe de José era eliminar cualquier duda en la promesa de Dios y fortalecer la confianza de José en la conducción de Dios. Es fortalecer que Dios nos está conduciendo. Mientras estemos en este mundo tendremos aflicciones, dice la Biblia. Pero nosotros no debemos esperar. Dios, nuestro Señor Jesús, está vencido. El objetivo de la disciplina divina es fortalecer a los hijos de Dios y prepararlos para el cumplimiento de la promesa, como muestra el ejemplo de José. ¿Cuál es el objetivo? Es fortalecernos y prepararnos, ¿no? Para, si nos toca a nosotros vivir una prueba más difícil, pues que nos llegue y podamos superarla. La siguiente que nos toca se refiere al engaño del mal camino. Aquí encontramos, si usted está mirando la ilustración, encontramos los dos caminos. El engaño del mal camino. En Salmo 141, vamos a la pregunta, ¿por qué ora el salmista en Salmo 141? Es una oración para pedir protección contra las tentaciones internas y externas. ¿Por qué ora el salmista en este salmo? El salmista ora, aquí encontramos nosotros, hay muchas versiones en cuanto a la razón por la cual ora el salmista en el Salmo 141, pero una de las principales es que David, ese es un salmo de David, que David estaba perseguido por el rey Saúl, ¿no? Y entonces en esa persecución él ora a Dios porque el rey quería matarle, no le había perseguido por todo lado. Es una oración para pedir protección contra las tentaciones internas y externas, así como David oró para protección, así también nosotros podemos orar, ¿no? Para estas tentaciones que nos vienen, tanto externas como internas, ¿no? Y las externas son pues unas pruebas difíciles, pero las internas a veces ni siquiera sabemos, ¿no? Pues tenemos que tener mucho cuidado de las tentaciones internas del corazón. El salmista no solamente se ve amenazado por los planes de los malhechores, sino también se siente tentado a actuar como ellos. David se sentía tentado a qué. Si ellos le atacan, si ellos quieren matarle, él también responde de la misma manera. Así estaba tentado. Y de pronto también, como siempre, toda esta lección nos está hablando, nos habla siempre a nosotros también y podemos caer en lo mismo. Salmos 1, aquí dice, ¿cómo describe aquí el carácter progresivo y astuto de la tentación? Y aquí encontramos cómo va aumentando, ¿no? Esto de la tentación. Salmo 141:4 dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala y hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. El Salmo 141:4 describe la naturaleza progresiva de la tentación. En primer lugar, el corazón se inclina hacia el mal. En segundo lugar, practica el mal, ¿no? La práctica del mal significa en hebreo
eh, el carácter respectivo de la acción, o sea, la acción. En segundo lugar, el tercer lugar, el corazón come de los manjares de los malvados, es decir, acepta sus malas prácticas como algo deseable. ¿Cómo va progresando según este estudio que tenemos impresionante? ¿Cómo va progresando hasta que se hace una acción, ¿no? La tentación, que empieza en el corazón y termina en una acción. Salmo 141:8 dice, por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. En ti he confiado, no desampares mi alma. Cuando el salmista se siente agobiado por las tentaciones. Sin embargo, en ambos salmos, la vindicación final de los hijos de Dios continúa en el futuro. Esto significa que los creyentes son llamados a confiar pacientemente en Dios y esperar en Él. Aquí nos habla de que, si bien es cierto, en el futuro tendremos tentaciones, pero debemos confiar, ¿no? En Dios y esperar en Él, que Él nos ayude y nos dé la sabiduría para salir de ellos. El siguiente que nos corresponde ahora en este día es bendiciones de una vida recta. Si bien decimos hay tentaciones, hay caídas y caemos en el pecado, pero también hay bendiciones de una vida recta, de una vida en la cual nosotros podemos caminar conforme a la voluntad de Dios. No quiere decir que no que no cometamos pecado. No, no, porque el ser humano eh, siempre tiende a eso. Pablo lo dijo, como siempre se ha mencionado, pues, lo que no quiero, eso hago. Así es que no es cuando dice aquí el caminar recto, no significa el caminar sin pecado, porque el pecado será destruido cuando Jesús venga por segunda vez. En el Salmo 1:1, ¿qué bendiciones se promete para los que veneran al Señor? ¿Qué bendiciones promete? Este salmo tiene tres partes. El camino de la virtud, 1 al 3, el que se aparta de la ley divina, 4 a 5, y terminando con una breve capitulación en el verso 6, ¿no? El camino de la virtud y el que se aparta de la ley divina. Wow. Veamos el Salmo 1 al 4. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Son como árboles, ¿no? Vamos a ver aquí. Queremos tomar dos cosas interesantes. Permítanme regresar. Aquí dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esta palabra, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, un comentario de los sabios antiguos dice que este comentario se refiere a Abraham. Esto se refiere a Abraham, que no estuvo en ningún proyecto malo, porque dice bienaventurado el varón que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Como le digo, este comentario antiguo dice que estas palabras del salmista se refieren a Abraham, que nunca estuvo en un proyecto malo, ¿no? Él estaba en su parentela, en su tierra, donde que había la idolatría, y él nunca se contagió. Fue un varón que fue feliz. ¿Por qué? Porque no estuvo en consejo de malos. A eso se refiere. Interesante que Abraham, el padre de la fe, dicen que este salmo se refiere a la vida de él. Así es que qué interesante saber que no estuvo en ningún proyecto malo. O sea, quiere decir, por decirle, cuando cita también este comentario, cita cuando hicieron la torre de Babel. Hagamos, ¿no? Y todos se unieron para hacer para tener un objetivo, pero un objetivo equivocado. Se reunieron todos. Así es que a eso se refiere, ven, todo el varón que no se suma a planes que no están conformes a la voluntad de Dios. La otra parte dice, ni estuvo en camino de pecadores. También se refiere a Abraham. Cuando dice, no estuvo en camino de pecadores, ¿por qué? Cuando Abraham estuvo con su sobrino, el camino que Abraham escogió fue un camino de
de obediencia, mientras que su sobrino fue camino hacia Sodoma, un camino hacia el lugar donde que podía ser desviado de su fe. A eso se refiere, no estuvo en camino de pecadores. Es que miren ustedes, qué interesante. Dos cosas importantes que aprendemos de aquí. La primera es que nosotros no podemos estar en un proyecto que todos quieren, ¿no? Todos desean ese proyecto, pero no está conforme a la voluntad de Dios. Podemos nosotros decir, inclusive, podemos ir hasta el final de la historia del ser humano, cuando todos digan que el domingo es el día del Señor, mientras nosotros no podemos estar en un todo, cuando esto es todo, este todo está en contra de lo que dice Dios, ¿no? Podemos apartarnos. A los jóvenes, en la escuela, en el colegio, todos hacen esto, pero como hijos de Dios no lo hacemos. Tenemos que tener cuidado, no estar en un proyecto malo y tampoco estar en caminos que no corresponde. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su camino es de muerte, ¿no? De las muchas bendiciones prometidas a quienes honran al Señor, la paz es quizás una de las mayores. Dice, el Salmo 1 describe a los justos mediante un símil de un árbol plantado junto a corrientes de agua que da sus frutos en su tiempo, cuya hoja no se marchita. Se refiere, eso es algo que Dios quiere que nosotros entendamos, que podemos ser árboles plantados, pero que den frutos, ¿no? Que den frutos. Queda su fruto a su tiempo y su hoja cae y, y todo lo que hace prospera. Mira esta parte, ¿no? Todo lo que hace prospera, ¿no? Todo árbol que está bien plantado saca frutos, prospera. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca te apartes. Esta palabra de que todo te saldrá bien no significa que no tengamos sufrimientos y dolores, ¿no? Todo saldrá bien porque confiamos en Dios y aceptamos lo que Dios quiere en nuestra vida. Porque la cruz y lo que así sucedió es la garantía de las promesas que se encuentran en el Nuevo Testamento con respecto a lo que Dios tiene reservado para nosotros. ¿Cómo podemos consolarnos con esas promesas incluso ahora que nosotros podemos estar pasando un momento difícil, podemos estar con un dolor en nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer esto una realidad? Confiando en Dios. No hay otro camino. Gracias a Dios por el magnífico panorama que nos ofrece. Reuna- Reunamos las benditas promesas de su amor para tenerlas siempre en mente. El Hijo de Dios que deja el trono de su Padre y reviste su divinidad con la humanidad para poder rescatarnos del poder del enemigo, su triunfo en nuestro favor que abre el cielo a los seres humanos y revela su vista y revela a su vista la morada donde la divinidad descubre su gloria. Eso es lo que dice la sierva del Señor, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Que nosotros debemos reunir todas las promesas que el Señor nos ha dado para que esas promesas nos fortalezcan y nos animen. Muy bien, muchas gracias, mis queridos hermanos, por el repaso que hemos tenido ahora de este estudio tan hermoso y y tantas cosas que el Señor nos enseña a través de su palabra. Gracias por todo. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Señor del cielo, por este repaso de escuela sabática, como tú nos enseñas tus verdades a través de tu palabra. Bendícenos, oh Dios del cielo, y nos acompaña en nombre de Jesús. Amén. Gracias y nos veremos en la próxima. Amén.